Seguimos en este programa compartiendo distintas notas, entrevistas, debates, reflexiones y volvemos a convocar a Jorge de Mendoza, presidente de la Asociación Intermodal de América del Sur, una entidad muy interesante, muy importante y que pone de relieve un tema que es fundamental para cualquier nación, para cualquier provincia, para cualquier región, es el transporte, la comunicación. Y hablando de transporte, de comunicación, distintos referentes de los estudios históricos, de la política, de los estudios sociales, hablan del ferrocidio, ¿no? Así como hubo un industricidio en la República Argentina, sobre todo a partir del Rodrigazo diseñado por Ricardo Sim en 1975, que fue el ideólogo del Rodrigazo, un socio de Martínez de Hoz. Bueno, también hubo un ferrocidio que habitualmente se lo circunscribe al menemato, ¿no? Que quizás sea un actor que terminó de rematar o no. Esto lo vamos a charlar con Jorge, pero la idea hoy es, en primer lugar, por supuesto, definir la logística y para qué sirve el ferrocarril en un país, pero es dimensionar en números, tratar de cuantificar y debatir lo cuantificable en materia de ferrocidio. Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Bien, te escuchaba y pensaba en eso de qué es la logística. Es quizás uno de los artes más antiguos del oficio humano, de la formación de la civilización. Una carne seca depositada en la alacena es la misma carne seca que hace cientos de miles de años iban a buscar, planificaban la caza, planificaban el llevarla a destino, no podían cazar a un lugar que no pudieran traerla, o la tenían que cortar ahí y llevarla ya preparada. Todo lo que nos podemos imaginar. Bien, la logística es uno de los oficios que lleva la civilización desde que inició, ¿sí? Y lo mismo la movilidad. La diferencia entre movilidad y logística es: movilidad se refiere a las personas. ¿Qué necesitan hacer las personas? No cómo lo hacen, ¿sí? Es muy distinto hacer un plan de transporte en base a cómo se mueve la gente a que cómo necesita moverse. Con la logística es lo mismo. Y en la logística es como que tenemos dos capas fundamentales, que obviamente son toda una zona gris entre las dos, que es claro, la logística de la ejecución, el picking, la distribución, el almacenar la carne seca, ¿sí? El hecho concreto. Pero la logística territorial, la que tiene que ver con las definiciones político-territoriales que hacen las naciones, las sociedades, las regiones, las empresas, esa es la otra. Esa es la que tiene que analizar y generar las condiciones para que la otra, la de la ejecución, se puedan hacer. Entonces, cuando se arranca con la palabra ferrocidio allá en los 90, que el que pone el título ferrocidio es Juan Carlos Sena, y yo me río, a veces me pongo a buscar en la computadora vieja, yo esto no lo escribí antes, bueno, mentira. Discusión, ¿qué es esto? Pero la broma no viene por un reclamarle a Juan Carlos esto, no. Es cuando algo es tan simple y evidente, es fácil que varias personas lleguen a la misma conclusión o adjetivo desde distintos lugares, porque fue brutal, ¿sí? Fue brutal. Entonces, el problema de concentrarnos en el ferrocidio, en el pobre ferroviario, en la lucha ferroviaria, no tiene absolutamente nada que ver con la necesidad de las personas, de la sociedad, de la región, de la economía. Es un oficio más que es necesario para. Entonces, cuando nos concentramos en resolverle la vida al ferroviario, no nos estamos concentrando en lo único que importa, que es la logística y la movilidad. Luego vienen los oficios, ¿sí? Cualquiera de los modos, el quinto modo, el de los ductos, lo que fuera, pero vienen solo después, tanto privado como público.
Entonces, hay una falsedad que nos desvía el hablar del ferrocidio, el de los pobres pueblitos que se quedaron sin nada, como lamento, y no como un hecho geopolítico de aniquilación territorial. Claro. Cuando hablamos de, ay, llegó un tren que viene cada 15 días y tarda 29 horas en ir a Buenos Aires, y ay, mi abuelita se puso contenta porque ella cuando era chica iba a tomar mate a la estación, nos estamos desviando por completo y le estamos dando lugar a ciertos personajes que se instalan, no importa de qué color, se instalan en Estación Retiro y dicen que le hace bien a la gente que haya un trencito andando. No, señores, no solamente nos hace gastar dinero para que los Neustadt vayan en contra, no del ferrocarril, sino de la economía, sino que además nos distrae. El tema es que necesitamos los trenes viajando para que las cosas se muevan y las personas se muevan. Es para eso. Y en forma eficiente, haciéndolo bien, no decir, ay, todos los trenes pierden. No, tienen que ganar. Si para ganar hay toda una cuestión territorial, geopolítica, ambiental, que los tiene que compensar, perfecto. Pero el hecho primero no es que lo uso así nomás, total pierde. Y en esto hay una cuestión de cifras que estábamos hablando el otro día, intercambiando contigo, Luis. Nos basamos en cifras sueltas, que alguien alguna vez las tiró al azar como para explicar algo y los demás la tomaron y la utilizan a favor o en contra. Todos vemos que se habla del tema de los 30.000 desaparecidos. Bien. Me río tanto de los que discuten de los 30.000 a favor o en contra por lo siguiente. No me importa si hubiera sido 10. El hecho es lo que importa. Cómo fue y para qué fue y quiénes lo hicieron. Claro. Pasa por ahí. Pero además, ¿estamos seguros que solo fueron 30.000? De mi barrio, en un solo día, de una fábrica, la Estrellita, de los buenos autos, ¿sí? Y del barrio, y del otro barrio, Virrey del Pino y Cañuelas, se llevaron 200 personas en un día. ¿Está? Pero tampoco ese es el hecho. ¿Cuánta gente murió? ¿Sí? O hasta quedó parapléjica porque al cortarle el ferrocarril y no proveerle el asfalto, o cerrar la fábrica porque la cosa no dio más, se murió de un infarto porque se quedó sin nada. O claro, porque se le arruinaron todos los planes. ¿Sí? Y eso es posterior a un decreto qué sé yo, de un ministro de Economía, supongamos Cavallo, que dice, bueno, a partir de hoy no funcionan más los ferrocarriles en tal región, ¿no? Exacto, entonces las personas tuvieron que emigrar. ¿Sí? Entonces, claro. Fíjate, 30.000. Estamos mirando el hecho del homicidio y la desaparición y no estamos mirando la razón, el para qué. Y la dinámica de la historia. Exacto, y para qué era, y para qué sigue siendo. Claro. Por otro lado, vamos a los 600 pueblos desaparecidos por abandono del ferrocarril. Si el señor Martínez de Hoz, en el discurso del 10 de marzo de 1981, cuando se retira, dice, cerré 2.000 estaciones. Es como que ya la cifra quedó chica, ¿no? Después, la cuestión de los fletes, que acabamos de lograr no poder ni exportar ni importar por decisiones del Estado. Esa costumbre que tenemos que el Ministerio de Economía busca que lleguemos a las cenizas, ¿no? Bien, perdemos 5.000 millones, dice Mempo Giardinelli, con los fletes. Un amigo recontra oligarca conservador, divino, dice que son 7.000. Fíjate este dato. Cuando uno con las personas probas, no importa de qué color o manía tengan, llega a poder conversar de lo importante, todos llegan al mismo lugar, de encontrar qué cosas hay que mejorar, ¿sí? Bueno, este muchacho llega a esos 7.000 y otros también. Hay una cuenta muy fácil. Un contenedor sale de 1.500 a 3.000 dólares el viaje, barato. Y resulta que salen 2 millones al año. Ya ahí nomás tenés 6.000 millones de dólares de fletes. Solamente por contenedores.
y de un viaje barato. ¿Cuánto más estamos perdiendo por todo lo que se va en granos, en petróleo, que viene porque no tenemos marina mercante? Bien, otra vez, nos distrae el tema. Lo importante es que nos sale 15.000 millones de dólares el flete. ¿O para qué sirve ese flete? ¿Sirve para que cada contenedor o tonelada haya generado 500 puestos de trabajo y un ingreso al país de 50.000 dólares? Esa es la pregunta que importa. El flete claro. No importa. Obviamente sí importa, si logramos ponerlo, va a ser para mejor. Pero distraernos de eso, en eso, con la cifra, linda, fea, chica, grande, nos saca del lugar. Y así seguimos con montones de cuestiones de cifras, cuando en realidad no vemos el foco. La gente se está yendo del país, ¿sí? Se le dice a los hijos que se tienen que preparar para irse. Los publicistas mediáticos, públicos y privados, políticos y periodistas, empresarios y habladores, insultan al país todo el tiempo. No dicen hacia dónde tenemos que ir. Nos dicen que tenemos que reventar las leyes laborales, que hay que cobrarles el paso a los paraguayos que pasan por el río Paraná, que hay que hacer el Magdalena o no hay que hacer el Magdalena. Son todo discusiones frenéticas que jamás llevan a nada. Solamente que de pronto, este domingo, nos hayamos enterado que solo tenemos candidatos que ya nos han llevado a desastres en los años anteriores, a desastres, ¿sí? No hace falta ir a archivos, lo sabe cualquiera, pero además no hay un solo proyecto de ninguno, no hay partidos, no hay personas, no hay elecciones, no, la unidad es una falsedad ideológica cuando se está hablando de democracia, porque si hay unidad es que hubo obediencia, y si hay obediencia no es democracia, ¿está bien? Entonces pueden elegir a un bonito o a un feo por igual. Por eso las discusiones están totalmente distraídas, ¿sí? En buenos, malos. Este es lindo, claro. Este es feo. Industria, campo. ¿No? Se distorsionan las discusiones, el foco, ¿no? Se distorsiona, sí, el foco. Se pone el foco para cualquier lado, se lo difumina, ¿sí? Entonces, yo te diría, para ir a lo simple, arrancamos de la carne seca que se guardaba para el invierno, ¿no? Si no somos capaces de acumular en nuestra casa, en nuestras empresas, acumular infraestructura, acumular conocimiento, acumular progreso, acumular orgullos, ¿sí? Leía un documento hace unos días sobre transporte en la que decían, sí, porque los empresarios solo van por el capitalismo, por la acumulación. Sí. Sí, y vos también guardás el chorizo seco. ¿Está? Que las personas lo hagan por el bien, malamente o buenamente, es otra cosa, ¿sí? Pero nuestra construcción como seres humanos, como civilización, fue acumular progreso, ¿sí? Siempre con la buena lucha de tratar de que no sea tan malo, pero siempre parece que gana el malo, pero estamos acá. Hoy podemos vivir hasta los 80 años, un montón de cuestiones están mejor, pero en Argentina todo parece que está mal. Te cuento, veníamos remando y remando por ejecutar un congreso que iba a ser en Santa Fe. Vos sabés de eso. Una semana después que me reuní contigo en Santa Fe, un dirigente porteño, ¿sí? Porteño de provincia de Buenos Aires, ¿sí? Sí. Boicoteó el encuentro por atrás, poniéndose como que estaba bien lo que hacía, porque ¿cómo vamos a hacer en Santa Fe esto si la industria está acá? Bien. Todo el dominó que generó eso, retrasos, dilaciones, que van generando falta de confianza, porque si esto estaba listo en marzo, ¿por qué de pronto en junio no está listo? ¿Está? Bien, y ya empieza a ser desprolijo.
Al no tenerlo armado, al no tenerlo organizado, porque nos falta la zanahoria, porque nada es confiable, porque no nos damos cuenta de qué hay que hacer, unos directivos de organización internacional que íbamos a hacer nuestro encuentro justo porque venían ellos, cayeron la semana pasada con lo de Jujuy y dijeron no podemos hacer esto en Argentina. ¿Sí? Bueno, de acá nadie le pudo decir, bueno, no lo hagan, nosotros sí hacemos. ¿Está bien? Esa es la palabra compromiso. Cuando algo es necesario, hay un momento que hay que cerrar los ojos y decir, muchachos, vamos para allá, el que quiere subirse que se suba. Bien, no hay zanahoria, no sabemos para dónde, dudamos de todo, excepto de los grandes nombres que siempre nos estafan, ¿sí? Esos que siempre nos estafan son los confiables, porque sabemos que lo que van a hacer, trato de que no me la arruinen a mí, se la arruinarán a otros. Eso es más o menos el pensamiento medio de una sociedad que está a bordo de un Titanic hace décadas, pero está al bordo del Titanic acá. Todos los días compran la soda, o alguien tiene un trabajo, todos los días algo se mueve, porque si no estaríamos muertos de hambre todos. Todavía estamos viviendo, todavía hay universidades, todavía hay gente que hace cosas nuevas. Entonces, ¿a dónde está esa realidad en que nos estamos yendo a pique en el Titanic? Solamente está acá, en que creemos que es inviable. Entonces, como los políticos solamente están con el mensaje acomodaticio de hay que reventar todo para que podamos salir, son todos troscos. Quizás, Jorge... Tenemos que llegar al fondo para poder surgir ¿qué? Quizás, Jorge, algún sector que está viendo claramente que, bueno, que una gran parte del país funciona y les da muchos réditos, bueno, quizás está poniendo sobre la mesa que este negocio, ¿no? El de crear una subjetividad negativa, el de pensar que estamos hundidos, cuando es un país que está todo por hacerse. Argentina, que si uno lo mira en perspectiva histórica, ha tenido recursos humanos increíbles y los sigue teniendo. Y bueno, y tenemos condiciones para desarrollarnos, para salir, en la medida que volvamos a sentir que tenemos que construir algo colectivamente, que se llamará nación, se llamará patria, le pondremos el nombre que quieran, pero en la medida que estemos unidos en pos de un objetivo que seguramente tiene que incluir como algo fundamental la comunicación, la logística, el transporte, el ferrocarril. Así que muchísimas gracias por el trabajo que están haciendo en AIMAS, Jorge, por estas reflexiones y las seguimos en cualquier momento. Muchísimas gracias a vos, Luis, por ayudar a comunicar y a contar todo esto. Un abrazo.